En la mañana del 5 de julio de 2025, la iglesia parroquial de Gondomar se llenó de silencio y lágrimas. Familiares, amigos y fanáticos de todo el mundo se reunieron para despedir a Diogo José Teixeira da Silva, conocido en el mundo como Diogo J, y a su hermano André Felipe Silva. Lo que comenzó como un simple viaje de regreso a casa terminó en tragedia. El 3 de julio, la Guardia Civil Española confirmó lo impensable: ambos hermanos habían fallecido en un accidente automovilístico en la A52, cerca de Zamora. Diogo, aún en recuperación de una cirugía de pulmón, había decidido no volar por recomendación médica. En su lugar, alquiló un Lamborghini Huracán para hacer el trayecto por carretera, acompañado de André. Iban rumbo a Santander, con la esperanza de regresar pronto a Liverpool. Nunca llegaron. Según la investigación oficial, el accidente fue causado por un exceso de velocidad combinado con el estallido de una rueda trasera. El coche perdió el control mientras adelantaba, salió despedido de la autopista y se incendió. Diogo y André fallecieron de forma instantánea, sin posibilidad alguna de ser rescatados. La noticia sacudió al mundo del fútbol y a toda Portugal. Los mensajes de condolencias llegaron desde todas partes: compañeros, entrenadores, clubes rivales. Arne Slot, el nuevo técnico de Liverpool, habló visiblemente emocionado en la rueda de prensa previa al primer partido de la pretemporada. El club tomó una decisión histórica: retirar el dorsal número 20 que Diogo había defendido con pasión y humildad. Mientras tanto, en Gondomar, el ambiente era de recogimiento y devoción. El sacerdote de la parroquia, conmovido por la noticia, relató cómo recibió la llamada esa madrugada, cómo visitó a la familia, en especial a la esposa de Diogo, Rute, y a sus 3 pequeños hijos. Les ofreció palabras de consuelo, fe y apoyo espiritual. Los acompañó en cada momento, desde el dolor del anuncio hasta la ceremonia del último adiós. Diogo J no solo fue un futbolista brillante, fue un hijo ejemplar, un padre entregado, un hermano inseparable y un ser humano profundamente humilde. Desde su paso por el FC Porto, Wolverhampton y Liverpool, hasta la conquista de la Premier League y la Nations League con Portugal, su carrera fue un testimonio de esfuerzo silencioso y talento incuestionable. Pero lo que más destacaban quienes lo conocieron era su humanidad. La forma en que trataba a sus compañeros, su conexión con los hinchas, su discreción fuera del campo. Era alguien que no necesitaba hablar mucho para hacerse querer. Un líder silencioso. Hoy, su comunidad lo honra no solo con flores y oraciones, sino con un mensaje que trasciende el dolor: seguir su ejemplo, ser más humildes, valorar a la familia, cuidar a quienes amamos. Recuerdo con claridad la madrugada del 3 de julio de 2025. Estaba en mi casa cuando sonó el móvil. Al otro lado, el responsable de la funeraria me transmitía la noticia más difícil de mi carrera pastoral: Diogo J y su hermano André habían fallecido en la A52, cerca de Cernadilla, Zamora, en un siniestro automovilístico. Ambos habían muerto instantáneamente, a causa de un choque y posterior incendio del vehículo, un Lamborghini alquilado que se salió de la vía tras el estallido de un neumático durante un adelantamiento nocturno. Entre lágrimas escuché que el coche se precipitó por una pequeña vaguada, explotó en llamas, y que los servicios de emergencia solo pudieron certificar las muertes en el mismo lugar. Sugirieron exceso de velocidad y problemas con el neumático como causas principales, aunque algunos testigos, conductores de camiones, aseguraron que viajaban a velocidad moderada, y que el estado de la carretera era deficiente. Al recibir la llamada, sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Corrí hasta la casa de la familia. Al llegar, encontré a Rute, su esposa, devastada. 3 hijos pequeños aferrándose a su madre, con ojos grandes, sin comprender lo ocurrido. Le ofrecí consuelo: no estás sola, estamos contigo cada paso. Desde entonces, he estado junto a ella, rezando día y noche, acompañando en silencio su profundo dolor. Al recibir a los jugadores de Liverpool y de Portugal, Van Dijk, Robertson, Rúben Neves, entre otros, durante el funeral del 5 de julio en Gondomar, vi cómo las figuras más fuertes del fútbol también se secaban las lágrimas. Juntos caminamos hacia el altar. Vi el rostro de Rúben Neves sollozando, comprometiéndose a cuidar para siempre de esa familia, incluso desde lejos, como un hermano mayor. Durante la misa, el obispo Manuel Linda dirigió unas palabras que aún resuenan en mí: el sufrimiento de estos niños será terrible, pero no están solos. Somos muchos los que lloramos con ellos y confiamos en la esperanza de la resurrección. Para Rute, me comprometí a estar presente, acompañar cada trámite, cada recuerdo,
cada lágrima. El Liverpool, en acuerdo con la familia, continuará cubriendo el contrato de Diogo y retirará para siempre su número 20 en todos sus equipos. Hoy, frente a esta congregación, recuerdo quién fue Diogo, un hombre humilde, centrado en su familia, silenciosamente comprometido con los suyos. También fue un padre amoroso, casado hacía apenas 11 días, que dejó tras de sí 3 hijos y una esposa a quien amar. Y André, el hermano menor, jugaba en Peñafiel, compartiendo sueño y sangre con él. Me siento privilegiado de haber caminado junto a esta familia en sus horas más oscuras. De haber sostenido a Rute cuando las fuerzas le faltaban. Su dolor es nuestro dolor. Su pérdida, nuestro llamado a vivir con gratitud, a amar sin reservas. Que el ejemplo de sacrificio y humildad de estos hermanos nos inspire. Que nuestra fe, ese faro en la noche, nos permita hallar esperanza incluso cuando la luz parece haberse apagado. Porque en el recuerdo de Diogo y André encontramos un motivo para permanecer juntos, para construir en comunidad, para mantener viva la llama del amor y la fe. Amén. Podría decirse que conocí a Diogo desde mucho antes de este doloroso momento. Gondomar no es una ciudad grande. Aquí, todos nos conocemos. Su madre, Dona Isabel, venía a misa cada domingo. Siempre ocupaba el mismo banco, cerca del altar, con ese aire sereno de quien confía en Dios incluso cuando el mundo tiembla. Fue ella quien me habló, hace muchos años, de aquel niño que no soltaba el balón ni para ir al catecismo. Diogo era reservado, casi tímido, pero tenía una nobleza que lo hacía distinto. Nunca presumía. Y sin embargo, bastaba con ver sus ojos para saber que soñaba en grande. No lo veías en los titulares por escándalos, sino por goles, por su esfuerzo, por su entrega total al equipo. Cuando jugaba en el Pacos de Ferreira y luego dio el salto al Atlético de Madrid, muchos aquí empezaron a seguir el fútbol con más atención. No porque fueran fanáticos del deporte, sino porque amaban a ese chico que había salido de entre nosotros. Yo mismo, a pesar de no ser seguidor del fútbol, aprendí a leer los resultados del Liverpool cada fin de semana. No por el marcador, sino para saber cómo le había ido a nuestro Diogo. Recuerdo cuando marcó en la Champions. O cuando fue clave en la Nations League con Portugal. Y aún más, cuando ayudó al Liverpool a levantar la Premier en 2025. Era imposible no sentirse orgulloso. Y en lo íntimo, agradecía a Dios por haberle dado ese talento. Porque el talento también es un don divino. Ver a alguien brillar en el mundo sin perder su esencia, eso es lo que más me conmovía. Diogo nunca se alejó de su raíz. Siempre que volvía a Gondomar, saludaba con respeto. Iba al café del barrio, a la cancha donde creció, y pasaba por la parroquia a saludar. Me decía con una sonrisa, «Padre, rece por mí, los partidos son difíciles, pero Dios me da fuerza». Eso dice todo sobre quién era. Por eso, cuando me tocó mirar a los ojos a su esposa Rute y a su madre Isabel después del accidente, no tenía palabras humanas. Solo la fe. Les recordé lo que siempre creí, que Diogo no nos fue arrebatado, sino llamado. Que sus logros no se quedan en los estadios, sino en los corazones de los que lo amamos. Que su vida fue breve, sí, pero profundamente luminosa. Desde aquel día, he estado con la familia en cada paso. Ayudando con trámites, escuchando sus silencios, orando juntos. Porque la fe no es solo para los templos, es para los momentos en que el alma tiembla. Y cuando los niños de Diogo preguntan por su padre, les hablo del cielo. Les digo que está con Dios. Que desde allá los cuida, como cuidaba cada balón que llegaba a sus pies. Hoy entiendo por qué el mundo lloró a Diogo. No solo porque fue un gran futbolista, sino porque fue un gran hombre. Su humildad, su devoción por su familia, su fe discreta, eran señales de que Dios estaba en él. No necesitamos santos perfectos, sino almas buenas. Y Diogo era una de ellas. En este templo, en esta tierra, lloramos. Pero en el reino de los cielos, hoy se celebra el regreso de un hijo. Y cuando llegue nuestro turno de partir, estoy seguro de que, de la mano de su madre, con el paso de los días, mientras me acercaba más a la familia, fui conociendo detalles de la vida de ambos hermanos que pocos conocían. Se hablaba de asuntos en la ambulancia, cuando Diogo volvió de su cirugía de pulmón, con filtraciones y dolores que lo obligaron a viajar por carretera en lugar de volar. Incluso su recuperación fue objeto de especulación en medios deportivos, comentaban que podría haber fingido estar peor para evitar volar, rumores que lo pintaron de cobarde o buscador de atenciones. Sin embargo, quienes estábamos cerca de él supimos la verdad,
su miedo a volar era real, su preocupación por no arriesgarse era sincera, y su voluntad de proteger a André era más fuerte que el orgullo o las luces del fútbol. ¿Y qué decir de André? Siempre estaba a la sombra de su hermano. Sabían que, donde fuera que jugase Diogo, él estaría ahí para apoyarlo, aunque su propio camino futbolístico, en el Peñafiel de las divisiones inferiores, no fuera seguido por la prensa ni celebridades en redes. ¿Por qué se habla tanto de Diogo y tan poco de mí?, me preguntaba André, en una ocasión. Y era una pregunta justa. En la iglesia lo acogí con la misma reverencia que a su hermano, porque ante los ojos de Dios, un alma vale lo mismo que otra. En más de una ocasión, la madre, dona Isabel, me confesó que se sentía culpable. Él siempre quiso que lo conocieran por lo que era, no por el apellido de Diogo. Y el día del funeral, lo sentí, el peso de esa invisibilidad que arrastró André. Por eso les dije a todos aquí presentes, no permitamos que el nombre de Diogo o su brillo apague la memoria de André. Ambos hijos de Dios, ambos merecen ser recordados con amor y cuidado, punto. Para Dios, la gloria y el anonimato no tienen valor, sino el amor con que cada uno vive su misión. Diogo, dueño de grandes estadios, y André, forjando su camino con humildad, ambos fueron valientes. Ambos fueron herramientas de bondad. ¿Qué sería de nuestra fe si diéramos más valor a los aplausos terrenales que a las manos que consolaron, al corazón que se preocupó por su hermano menor? La igualdad ante Dios no es un cliché, es una realidad divina. Por eso, ahora, me encargo de que cada oración por Diogo incluya también a André. Que la misa, los cantos, las flores y los lazos azules y rojos, colores de los clubes y de la bandera de Portugal, se repartan en memoria de ambos. Porque su valor no reside en una camiseta número 20, sino en el amor compartido, en la familia que construyeron. Y cuando los niños crezcan, aunque el tiempo pueda difuminar sus recuerdos, quiero que sepan algo fundamental: no había preferido. Siempre amé a André tanto como a Diogo. Les diré que el mundo se enamoró de un talento, pero yo amé al Hijo de Dios que sostuve de la mano en su miedo y en su silencio. Eso es lo que importa. Hoy reclamamos justicia ética y espiritual para ambos hermanos. Y cuando crucemos esa puerta celestial, encontraremos que no hay distinción entre quién fue más famoso. Solo veremos dos almas que amaron y fueron amadas. Y esa igualdad es la esencia misma del reino de Dios. Amén. Sí, lo voy a decir con claridad. Me duele profundamente ver cómo en estos días se ha convertido la muerte de Diogo en un espectáculo mediático, mientras que el nombre de André apenas se menciona. Como si su vida no importara por no haber jugado en el Liverpool o en la selección portuguesa. ¿Es ese el valor que le damos a una persona? ¿El número de seguidores en redes, los goles anotados, los contratos firmados? Porque para mí, como hombre de fe, ambos hermanos valen lo mismo. No hay diferencia ante los ojos de Dios. He visto con mis propios ojos cómo a Andrés se lo trató como un acompañante, un extra en esta tragedia. Y eso no es justo. André también tenía sueños, también dejó una familia, también tenía un corazón que amaba. Yo lo conocí. Estaba construyendo su carrera en silencio, luchando con humildad. ¿Y saben qué? Tal vez por eso mismo el mundo no lo miró, porque no gritaba su presencia. Pero eso no lo hace menos digno. También he oído lo que se dice en redes. Que si Diogo exageró su lesión, que si evitó volar por comodidad. Basta ya. Nadie tiene derecho a juzgar el miedo de otro ser humano. Él había sido operado del pulmón, temía volar por complicaciones médicas. Decidió viajar por carretera para no poner en riesgo su vida ni la de los demás. Y lo hizo acompañado de su hermano, como siempre. Yo les pregunto, ¿dónde estaban las cámaras cuando André acompañaba a Diogo en sus recaídas? ¿Dónde estaban cuando Rute, su esposa, luchaba por explicarle a sus hijos por qué papá ya no volvería? No todo se resume a un estadio o a una rueda de prensa. Aquí hablamos de personas reales, de dolor real, dando vidas que marcaron el alma de muchos. ¿Crees que André mereció el mismo reconocimiento que Diogo? ¿Qué opinas de las palabras del pastor y su visión sobre la igualdad ante Dios? Te leo en los comentarios. Que el recuerdo de ambos nos inspire a valorar más lo verdaderamente importante.